Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra edición de miércoles de El Portal del Villegas, que va a continuar tocando el tema que ha ido cobrando más y más fuerza, un tema siempre potente, pero por momentos se hace más intenso y va pasando a etapas más cualitativamente distintas, formas superiores de lucha, dicen los combatientes. Y me refiero precisamente al tema de la Araucanía, que continúa con una sucesión probablemente planeada con mucha anticipación. Estas cosas no se improvisan. Cierres de camino, ataques a carabineros, en fin, vamos a ver esos elementos más tarde. Mientras tanto, me quiero referir a algunos comentarios que hizo un ex ministro de Desarrollo Social, el señor Moreno, que ustedes recordarán, que básicamente piensa que los problemas, ahora muy difíciles de manejar, por no decir casi imposibles, derivan de falencias del Estado y de la sociedad en su conjunto. Falencias del Estado en cuanto a la lentitud, mencionó, algunos proyectos que no han avanzado con la rapidez debida, otros han perdido intensidad, se ha perdido interés en un momento dado, el gobierno, los políticos, otros proyectos de frente se han paralizado, y se refiere a proyectos económicos, sociales y legislativos que tienen que ver con todos esos aspectos. La ley de los pueblos originarios, o como sea que se llame, las inversiones económicas, un montón de cosas con el fin de hacer de esa zona un lugar menos pobre de lo que es, porque es una de las zonas más pobres de Chile. Ahora, todo eso que dice el señor Moreno habría sido absolutamente, como dijéramos, plausible hace 10 o 15 años atrás, más o menos. En ese momento, quizás si se hubieran tomado las medidas del caso para acelerar buenos proyectos, y no meramente como se hizo, que fue francamente una especie de pretexto, o por lo menos dejó espacio para muchos negociados, que fue la entrega de tierra. La CONADI compraba tierras y luego las entregaba a comunidades. ¿Qué pasó con eso? Bueno, es una historia bastante lamentable, porque algunos comuneros o grupos que recibieron tierras las vendían al otro día, las compraban wincas, llamémoslo así. Los que habían vendido las tierras al cabo de un par de años estaban sin un peso, otra vez lo habían gastado y empezaba todo de nuevo. Hubo arreglines de distinto tipo, y en todo caso ese no era el punto. Y nunca fue el punto. Y mucho menos ahora. En momentos en que hay una organización como la Coordinadora Arauco-Mayeco, que está simplemente planteándose lo que dije desde hace 15 años atrás que iba a ocurrir. Se está planteando una autonomía territorial, una autonomía estatal, o sea, la creación de un Estado mapuche, literalmente, aunque se le dé otro nombre. Y en función de eso se han preparado militarmente, tienen armas, se han entrenado, disponen de sistema de comunicación, disponen de ayudistas, de partners, de socios, de cómplices en todo el aparato del Estado, para qué hablar de los medios de comunicación. Se atreven, y de hace rato, no solo ahora, a mantener prácticamente de rehén a toda una zona del país. Cientos de ataques a camiones, cientos de ataques de todo orden, ahora tomas de municipios que los hacen pedazos. Bueno, esa situación no solo ahora, sino que ya hace rato, estaba superando cualquier concepto que tenga Moreno de que estos eran problemas derivados de que unos excelentes planes de desarrollo social, económico, legislativo se demoraron, se quedaron atrás. Sí, es verdad que se quedaron atrás y se demoraron, pero por ahí no pasaban las cosas. No pasaban por ese lado. Incluso si esos proyectos se hubieran puesto en práctica con la celeridad debida, y con eso teóricamente se le hubiera restado piso a la Coordinadora Arauco-Mayeco, se le hubiera dejado sin tantos simpatizantes o adherentes entre la población mapuche en general, aún así esa coordinadora habría seguido existiendo. Esa coordinadora habría seguido actuando. Vean ustedes el caso de procesos, llamémoslo revolucionarios por el momento, que se han suscitado en otras partes de América Latina.
En ningún momento la FARC logró prender políticamente, conquistar una parte importante de la población y convertir, por lo tanto, su guerrilla y sus crímenes y sus emboscadas en un instrumento que facilitara un proceso político. El proceso político, vean ustedes la paradoja, el proceso político hasta donde empezó, porque yo creo que ya se guateó, fue cuando la FARC depuso las armas, o por lo menos eso dijo. No con las armas, sino que sin las armas se integraron a un proceso político. Estos grupos, la FARC estuvo décadas actuando sin ningún apoyo social y político. La CAM, si se hubiera suscitado la situación que Moreno lamenta que no ocurrió, si los proyectos económicos, políticos y legislativos se hubieran despachado con gran celeridad, y prácticamente todos los comuneros mapuche, toda la gente que se siente parte de esa etnia, estuviesen satisfechos desde el punto de vista legislativo, político, económico. Aún así la CAM seguiría funcionando. Cuando aparecen grupos armados de cierta dimensión, el asunto ya supera el aspecto, la fase política, económica y legislativa que está enarbolando el señor Moreno. Pasó a otra etapa. Las demandas son distintas, son más radicales. Usted no detiene a un grupo que desea crear un Estado dentro del Estado, ofreciéndole ventajas materiales, suponiendo incluso que esas ventajas van a llegar de inmediato. No, pues, hay que estudiar un poquito de historia. Se está en otra. En general, los movimientos políticos y religiosos, por su propia dialéctica interna, por su mecánica, tienden a radicalizarse. Algún día, quizás, me va a parecer entretenido examinar por qué. ¿Por qué no quedan estáticos en una determinada postura ideológica, religiosa, conceptual, y se quedan ahí per sécula? ¿Por qué se produce esta radicalización? Creo que es un tema que podríamos tratar quizás incluso este sábado. El hecho es que ocurrió. Entonces, la CAM no va a ser, ni habría sido en el pasado, no solamente reciente, sino que inmediato, no habría sido anulada por una acción más diligente del Estado y de los políticos, que son buenos para vociferar, son buenos para charlatanear, para cantinflear, pero no para legislar. Les da flojera. O tienen otros planes, otros cálculos, o tienen otras preocupaciones, probablemente en la próxima elección. Siempre hay una próxima elección, ¿verdad? Así que lo que está diciendo Moreno, que yo creo que es un buen tipo, hizo, según dicen algunos, al principio partió con mucho entusiasmo a recorrer la zona, eso dice Guanchumilla, y después la cosa se anduvo achanchando. No sé. Pero da lo mismo, está superado esa fase. Estamos enfrentando ahora algo así como la versión chilena de la FARC. Y usted a la FARC no la combatió lanzándole un paquete legislativo por la cabeza. Y a propósito de esto que estoy contándole, ustedes ya seguramente lo han visto en las noticias, así que casi está de más que les diga que siguen las tomas de camino, las tomas, los ataques a carabineros. Aquí tengo anotado algunas cosas que he agarrado un poco antes en el puente Limaco, por ejemplo, Humaco. Y vi las imágenes, porque las mandó una persona que iba en un vehículo cerca y las tomó, y creo que quizás usted las haya podido ver. Un grupo de comuneros agarrando a palos, y ahí se ve con qué violencia, con chuecas, con las viejas instrumentos de convicción y argumentación del pueblo mapuche, atacando a carabineros. Quedaron 5 heridos. Carabineros reaccionando al estilo como reaccionan la fuerza pública en Chile, con gases lacrimógenos como gran cosa. Menos mal que todavía no se los han prohibido, ¿eh? Miren que esto que ardan los ojos a los combatientes mapuche es una cosa absolutamente insoportable. En otra oportunidad, me parece que anteayer, en la noche, en la 5 Sur, cerca de Ercilla, hubo un enfrentamiento a balazos. Los tipos se emboscaron en unas arboledas cercanas a la carretera y empezaron a disparar. Hubo un herido también. Esa es la situación que tenemos. Ahora, ante esa situación de violencia desatada de la CAM y de sus cómplices y de sus seguidores y sus militantes, ¿cuál ha sido la reacción de los políticos en Chile?
Acabo de enterarme, hace unos minutos antes de empezar a grabar esto, que el gobierno anunció querellas contra aquellas personas que en estas comunidades, en estos municipios que convocaron a la gente a echar de la municipalidad a los comuneros, se van a presentar querellas contra quienes hicieron ese llamamiento. Los comuneros que estuvieron en esas tomas y que destrozaron los municipios y que además también se liaron con violencia contra los carabineros y contra los civiles, contra los huincas, eso ya no tienen ni un problema. Las querellas van a ir básicamente contra aquellos que llamaron a reaccionar. Eso fue lo que es una reacción. Algunos dirían incluso que se tomó años, ¿no? Y yo no estoy, ojo que quede claro, yo no estoy promoviendo ni haciendo llamamientos de ninguna clase. Estoy simplemente observando un hecho. Un hecho es que la población civil común y corriente no se involucró en estas situaciones por años. Segundo hecho, el Estado no controló las situaciones, se ha limitado hasta el día de hoy a anunciar querellas contra quienes resulten responsables, como si estos fueran delitos comunes. Cuarto, después de todos estos años en que se ha visto esto, ataques a camiones, a empresas, a casas, a personas, un grupo finalmente reacciona y ellos son los que inmediatamente van a recibir una querella, y como no son personajes que anden fondeados en alguna parte, como seguramente hacen los combatientes de la CAM, son personas de nombre y apellido, van a ser procesados. Una persona que vio esta noticia me mandó un comentario, me decía, qué mariconada la del gobierno. Y específicamente dijo, qué mariconada la de Belolio que anunció el asunto. Yo no sé si una mariconada de Belolio, si vale la pena usar esos adjetivos en respecto a Belolio, incluso con respecto al gobierno. Quien sea que haya dado esa instrucción, probablemente el ministro de Interior, si Belolio no es el ministro de Interior. Tampoco el presidente, que yo sepa. Esto ya no tiene sentido calificarlo así o asá. Esto es un fait accompli, un hecho ya consumado, cómo funciona este gobierno con respecto a estas situaciones y el criterio que aplica, que no es muy distinto al de la izquierda. Y desde luego, un alto comisionado de los derechos humanos para Sudamérica, Jan Jarab, yo no sé si Jan Jarab es mujer o Jan Jarab es hombre, bueno, en estos tiempos uno no sabe a qué sexo pertenece cada quien, porque en una de esas resulta que no, que es de otro de los 15 o 20 sexos alternativos. Así que pongamos su nombre nomás, Jan Jarab, alto o alta o alte o altu, no sé, comisionado de los derechos humanos en Sudamérica, exigió una investigación a fondo por el uso de fuerza excesiva policial cuando fueron a sacar a estas personas de los municipios. Me gustaría preguntarle al señor Jarab, si es que vale la pena preguntarle nada a esta gente, cómo se supone que Carabineros debe actuar cuando al pedirles que abandonen un local, unas personas, por favor tengan la amabilidad de retirarse, no lo hacen. Y agreden con insultos y en forma física. Se tiene que usar fuerza, por eso que se llama fuerza pública. Y la fuerza significa empujones, bombas lacrimógenas, lo que corresponde según el grado de violencia. Pero eso le pareció al señor Jarab y a la Organización de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fuerza excesiva. No hemos visto al señor Jarab y a ninguno de los demás payasos de estas organizaciones venir a hablar o a reclamar o a quejarse de violencia excesiva cuando esos mismos personeros o individuos que sacaron de sus municipios hicieron pedazos a los municipios, atacaron a carabineros. Tampoco hemos visto al señor Jarab preocupado de la fuerza excesiva de los comuneros que agarraron a palos en este puente que les mencioné, Lumaco. No. Estas cosas, cuando la violencia la ejercen y la están ejerciendo hace 15 años, por lo menos 10, estos grupos de combatientes, no hay ni un problema. No se aparece ningún funcionario internacional, no hay ninguna queja. No hay ningún político que camine en la moneda. No hay nadie que ponga el grito en el cielo. No hay nadie que hable de fuerza excesiva. Eso está bien. Ellos pueden matar a los Luxinger, pueden matar a cualquier persona y no hay problema de fuerza excesiva. Y es más, los hechores de esos crímenes, como el Celestino Córdoba, por ejemplo, cómplice en el asesinato de Luxinger, ya deja de ser una persona que cometió un asesinato. Se convierte en un preso político. O sea, usted mata a alguien y dice que lo mató por un tema de su lucha contra
las ideas del otro, que son reaccionarias o fascistas o racistas, y usted deja de ser un asesino, usted se convierte en un preso político. Y los presos políticos a su vez se supone que tienen que ser dejados libres de inmediato. O sea, en otras palabras, los crímenes políticos no tienen sanción. Los crímenes que se dicen políticos, los crímenes que se detectan como políticos, no tienen sanción. Tienen que ser dejados libres para que cometan otro crimen político, por supuesto. Y se arma todo un escándalo que lo hemos visto aquí en Chile y en otras partes montones de veces, ¿no es cierto? Se convierte el asesino, el criminal, en un mártir, en un ícono de la causa, en un gran señor al cual visitan hasta los parlamentarios, como hizo un grupo parlamentario. ¡Qué vergüenza! A chuparle los calcetines a Celestino Córdoba, gran luchador de la causa mapuche. Sí, mataron a los Luxinger, pero ¿quién eran los Luxinger? Unos tipos incluso con apellido extranjero. ¿Qué se creen estando en Chile? Par de viejos de mierda, matémoslos pues. Quemémoslos. Eso no importa. Eso no es fuerza, no es violencia excesiva, no es nada. Eso es parte de los procesos que corresponden, hombre, a la lucha del pueblo mapuche. Antes de continuar con esto, que realmente es irritante, ya produce una repulsión que no tiene manera de calificarse, de mirarse, no hay cómo agarrar esto, es como un palo gallinero. Permítame entrar a mi primer bloque comercial. Voy a partirlo con Entrena Inglés, que ha vuelto con nosotros, una academia online de inglés y que, por lo tanto, tiene una fuerza, una llegada al estudiante muy superior a lo que ocurre cuando uno va a un curso. Bueno, ahora nadie va a ningún curso, no hay cursos de esto, pero normalmente era así. Uno iba a un curso con 30 o otras 40 personas y había un profesor a 30 metros de distancia hablando y había unas grabaciones. Bueno, esto es mucho más directo, mucho más intenso. Entrena Inglés online. En su casa, sin moverse a su escritorio, usted va a aprender de una buena vez inglés. Cualquier duda respecto a cómo funciona esto, cuánto cuesta, cómo inscribirse y todo lo demás, sus consultas las puede hacer en coordinación@entrenainglés.cl. Usted entre simplemente al sitio Entrena Inglés y ahí están todas las explicaciones. Ahí está también esta dirección que le di. No va a tener por dónde perderse una buena oportunidad de aprovechar estas horas extras que tenemos en casa aprendiendo algo que vale la pena, inglés. Y continúo con Ozonium, la empresa que sanitiza, destruye los virus, este virus y todos los demás con ozono, el desinfectante natural más potente que existe, y que tiene dos modalidades. Si usted tiene un local comercial, un local donde va gente, empleado, cliente, etc., usted todas las noches programa este aparato que ven a mi izquierda y cuando no hay nadie en la noche despide el ozono. Todo el local queda con ozono, que tiene un olor bien interesante, entre paréntesis. No sé si ustedes lo han sentido alguna vez. Cuando hay tormenta eléctrica se siente el ozono. Bueno, mueren todos los bichos y al otro día usted puede decir tranquilamente a sus empleados, a sus trabajadores, a los clientes: señores, este local está completamente sanitizado y lo hago todas las noches. Es una gran ventaja competitiva con respecto a otros que no lo hacen, y usted está tranquilo y seguro de que sus trabajadores están tranquilos y seguros y que ningún cliente suyo se va a enfermar por ir a su negocio. Así es que ese servicio es imperdible. Y si usted quiere además sanitizar con ozono su casa, hay Ozonium le manda personal para hacer esta tarea. En la casa se hace diferente, el resultado es el mismo, se elimina el COVID y todos los demás virus que puedan haber. Siempre hay muchos virus dando vuelta. Y no olviden el libro de Ulises Caravantes, este famoso, ya es famoso, desde los valles transversales, los canales australes, que ha tenido un tremendo éxito porque es muy entretenido. La historia de Chile puede ser muy entretenida cuando es contada, como la cuenta aquí Ulises, a base de documentos y experiencias de sus propios familiares, allá por la mitad del siglo XIX, cuando en el norte las cosas estaban que ardían. Bueno, en Chile en general las cosas tuvieron que ardían durante harto tiempo. En la primera mitad, hasta diría yo los años 1860, por ahí, todavía había disturbios. Fue bastante movida la historia política y bastante salvaje la historia política de Chile. Desde los valles transversales, los canales australes, de Ulises Caravantes, usted lo consigue entrando al mail de Ulises, ucaravantes,
gmail.com. Pónganse en contacto con él y ahí va a ver de qué manera compra el libro. ¿Y qué más se puede decir del caso de la Araucanía que tenga mucho sentido ya a esta altura? Yo creo que todos ustedes conocen perfectamente lo que está pasando ahí. O sea, simplemente este gobierno de forma más notoria que los anteriores, pero los anteriores también en algún grado menos notorio, porque la CAM era un poquito menos notoria, porque la situación era un poquito menos radical, menos aguda, porque no había llegado el tema de la insurrección de octubre, porque no habían pasado muchas cosas. Pero en realidad varios gobiernos han ido entregando, siempre están atrasados varias movidas con respecto a lo que hay que hacer y han dejado que el tumor crezca, y yo creo que ya a esta altura es inoperable porque no hay ningún cirujano que tenga en este país el estómago, el carácter, la decisión, la claridad y el valor para la operación. Eso es. Entonces tratan de, le ponen compresas al tumor. Miran para otro lado. Eso es lo que están haciendo. Y si alguien reacciona por otro lado, entonces se le anuncian querella, se les querella. Porque no solamente se trata de que el gobierno no haga nada, sino que se trata de que nadie haga nada. Nada de cosas, señor. Dejen a la CAM apoderarse sin problema de esa zona. Si a usted no le gusta lo que está viendo en la Araucanía, haga las maletas y váyase. Venda todo y váyase. Eso es lo que le está diciendo el gobierno. A las empresas también les está diciendo lo mismo. Váyanse de ahí. Ese es territorio mapuche. Nosotros no vamos a hacer nada. Ponemos unos cuantos carabineros por aquí y por allá para disimular, pero no estamos yendo al cogote de nadie. Sabemos perfectamente quién es quién, pero no nos vamos a querellar. Nos vamos a querellar contra estos civiles que llamaron a sacar a los comuneros, pero no nos vamos a querellar, por ejemplo, contra el señor Yentul, que abiertamente dirige la CAM militarmente y anuncia la guerra contra el Estado chileno. A él no hay ningún problema con eso. Después de todo es un combatiente. En cambio los otros son unos pililos, unos civiles comunes y corrientes. ¿Qué se creen? Dice el Estado chileno. ¿Qué se creen? No, pues, haga sus cosas. Haga las maletas, venda su boliche, venda su casa y váyase. Eso es lo que le está diciendo el gobierno a los habitantes de la Araucanía. Eso. Lo está diciendo, por supuesto, no derechamente como yo, porque para eso habría que tener un poquitito, digamos, de decencia y valor. Lo está haciendo indirectamente. Yo lamento, fuera de las personas que ya se están yendo de la zona y que por lo tanto este país va a quedar cortado en dos en poco tiempo más, lamento lo que le pasa a la Fuerza de Carabineros, que por supuesto para la izquierda son los malos de la película, que tienen que salir a hacer de palitroque, a que en cualquier momento desde detrás de unos árboles los heroicos combatientes les disparen y los maten, o los apaleen, como vimos en cámara, los apalean así, pero brutalmente, y Carabineros ya no tienen ni siquiera la famosa luma, porque esas cosas hace rato que se las quitaron. Tienen gases lacrimógenos para que les ardan los ojitos. Entonces, por Dios que hay que ser patriota para seguir cumpliendo el trabajo que cumplen, convirtiéndose en blancos y sin poder reaccionar, porque si llegan a reaccionar, entonces les cae encima toda la jauría a los derechos humanos nacional e internacional, acusándolos de violencia excesiva y, ya saben, se pierden las carreras, vienen procesos, capaz que vayan a dar a la cárcel. Si es que, ya se sabe, se entregó la zona. ¿Ok? Chile ya, la definición en los libros de geografía tiene que ser distinta. Parte en Arica, termina en la parte norte de lo que es la Araucanía y vuelve a empezar, si tenemos suerte, en la parte sur de la Araucanía. En el medio hay otro país, Arauco indómito, no sé qué nombre le van a poner. Dejando eso de lado ahora, Chile Vamos, esta coalición de los valientes, quiere acelerar, quiere ponerle urgencia, y para eso visitaron a las autoridades de la moneda, quiere acelerar el proyecto de ley para bajar el número de parlamentarios y establecer un piso mínimo de votación para que no ocurra, como ocurre ahora, que hay algunos Tony en el Congreso y coristas y bataclanas que han llegado ahí por 5,5 votos. Ok, eso habría sido un proyecto
plausible hace unos años atrás, ahora no significa nada. O sea, estamos frente a otra situación. Estamos ante otros problemas. El número de parlamentarios ahora da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué interés puede tener los parlamentarios en disminuir su propio número cuando están con la servilleta puesta disfrutando de esta especie de parlamentarismo de hecho que existe en este momento? Cuando todo su poder, todo el poder de los políticos, de los partidos políticos reside en la cantidad de gente que tienen en el Congreso, eso les ha permitido acceder a las palancas del poder institucional, que es el tema central en una revolución, como les he dicho, y les ha permitido, por ejemplo, lo de las AFP y muchas cosas más que vienen en camino, que vienen en la lista, como por ejemplo la próxima movida es un proyecto de ley para expropiarle a usted, señora, señor, los fondos que le queden, el 90%, porque usted seguramente sacó plata, lo que le quede en su AFP para un fondo común, o sea, un fondo de los políticos, un fondo del Estado. Ya sabemos cómo es el Estado. Pregúntenle a los argentinos. Pero ni siquiera es necesario preguntarle a los argentinos. Es cuestión de mirarle las caras a los congresales, a los políticos que tenemos, al Estado que vamos a tener, que va a ser aún peor que este, porque para allá vamos, como por un tubo. Así que me parece a mí que es un proyecto que me parece representativo de que los políticos de derecha, especialmente, están viviendo en un mundo surrealista. O sea, se les produjo una especie de quiebre mental ante tanto fracaso y ante tal descalabro, y sufrieron un quiebre, ¿cómo se llama esto? Un surmenage. Y como personas que ya algo se les rompe adentro cuando son muchos los problemas, se evadieron a un mundo de fantasía. Está viviendo la derecha en un mundo de fantasía. Sí, no me extrañaría que mañana visitaran La Moneda pidiendo que se acelerara un proyecto para erigir, no sé, por la Plaza Almagro a lo mejor, un monumento al ciclista desconocido. ¿Qué les parece? Una cosa así. Están viviendo en otro mundo. Yo creo que Piñera está viviendo en otro mundo también. Yo creo que Piñera se evadió. Piñera se cree, le falta ponerse el sombrero así y la mano aquí va a ser Napoleón. O no sé quién. O Mahatma Gandhi. Eso podría ser, por lo pacifista. Están viviendo en una esfera, en un mundo, no solamente en un mundo paralelo, porque un mundo paralelo puede ser un mundo jodido también, ¿no es cierto? Paralelo, pero lleno de conflictos. No, este es un mundo, es el mundo de la fantasía al que se evaden algunos tipos de personas con desórdenes mentales. Se crean un mundo propio, maravilloso. O al mundo al que se evaden los tipos que se mandan un porro muy potente, ¿no es cierto? Y quedan diciendo, no sé, para qué te digo cómo está todo, la vida es maravillosa. Esa conda. Se están mandando un porro todas las mañanas en Chile, vamos, parece. El gobierno, seamos justos, que no quiero que parecer ser ingrato. Hizo otra cosa a propósito de querella, pero antes de pasar a esa otra cosa, permítanme pasar a mi segundo bloque comercial que hace posible este programa. A ustedes tanto les guste, por eso que cuando alguna vez no lo hago, se preguntan alarmados. Así que bueno. Y bueno, nene. Señores, si tienen un problema civil que los va a llevar a una corte, un tema de divorcio, un tema de quién se queda con los chiquillos cuántos días a la semana, ustedes saben, esas peleas espantosas, los divorcios, cuánta plata, que la cuota alimenticia, porque resulta que en un divorcio siempre hay uno de los cónyuges que parece ser que es manco, entonces hay que pagarle todo. O en un caso de herencia, en un caso de contrato, siempre hay disputas. Esos son pleitos civiles. Los mejores en ese campo son Salinas y Ojeda. Salinasyojeda.cl, amigos. Salinas y Ojeda llevan años especializándose y tratando casos de ese tipo. Por consiguiente, se la saben al revés y al derecho, le dan de taquito. Y tienen, por lo mismo, una muy buena tasa de éxito. Por supuesto, no pueden garantizar ningún abogado, ni Perry Mason puede garantizar. Bueno, Perry Mason podía porque era una serie de televisión, el 100%, pero le garantiza una altísima probabilidad de éxito porque son los mejores en ese campo. Salinasyojeda.cl. Si tiene un problema o ya se le viene encima a uno, contáctese inmediatamente con ellos. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, ya sabe a dónde recurrir.
No al amigo, al que supuestamente sabe, un gallo que trabaja, sirve el café en una mesa de dinero. No, 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 no. Entre a inviertaenusa.cl, un sitio en la internet de esta empresa virtual. Invierta en USA, todo pegadito.cl. Le manejan todo. No solamente los temas legales de invertir en Estados Unidos, sino que tienen ofertas concretas. Terrenos, casas para comprar, para arrendar, franquicias, más de 3.500 en este minuto, para que usted elija dónde invertir. Le manejan otras cosas además. Si usted quiere una cuenta corriente en Estados Unidos, se la abren en menos de 2 semanas. Si usted quiere una visa de residencia en Estados Unidos, si quiere ir a Estados Unidos como inversionista, se la van a conseguir. Invierta en USA.cl. Y la ropa, amigos, que hay que lavarla hoy en día especialmente bien, que no se vaya a andar escondiendo entre los tejidos ahí un COVID chiquitito así, pero son tremendos como se multiplican. Lávela con Lavoclub, que es un detergente hecho en Chile, desarrollado en Chile, que tiene un montón de virtudes, es biodegradable, no molesta al medio ambiente, es hipoalergénico, no molesta su piel, viene en un balón de plástico de 10 litros que le dura mucho tiempo, se lo traen a la casa, se lo reponen en su casa, no tiene que moverse. Y también Lavoclub ahora está ofreciendo para los que lo desean el complemento típico del lavado, el suavizante y aromatizante. O sea, el paquete completo, estimado amigo, el combo, el kit completo de lavado en Lavoclub, lavoclub.cl. Y si usted no quiere comprar en Estados Unidos, sino que quiere vender en Chile, su casa, su departamento, su fondo, su potrero, su galpón, su terreno, lo que sea, un bien inmobiliario, Hey es el corredor inmobiliario más rápido del país. Certificado, le pongo la firma. Cada vez que Hey vende y está vendiendo, aún en estos tiempos, yo me entero, de maneras directas o indirectas. Así es que, Hey, estimados amigos, Hey tiene métodos innovadores. Pero si usted no quiere vender, sino que quiere arrendar, Hey también es la respuesta porque sabe encontrar un buen arrendatario. Ojo ahora, especialmente, de no tener a cualquiera como arrendatario que después le vaya a hacer una pampirolada, que no le quiere pagar, que se refugia en esto, que no tengo ingreso, que el COVID, que la cacha la espada. Hay que tener arrendatarios como el FO, como debe ser. Se los encuentra Hey. Y si usted tiene arriendos, si es rentista, imagínese lo difícil que es cobrar arriendo ahora, póngase trabajo en manos de G. Él sabe administrar muy bien eso. Así es que les decía que aparte de las querellas que van a presentar contra las personas que llamaron convocaron a civil a la hora del toque queda, con la cuarentena, a sacar a la autotutela. La palabrita la inventó no sé qué genio de la izquierda y andan todos repitiendo lo mismo, porque son como loros. Autotutela, 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 autotutela. Pero si la autotutela no, pues que usted viene y autotutela. Bueno, el gobierno se va a querellar no contra una organización que planea y ejecuta los actos que se vivieron en las comunas, en la Araucanía, en los municipios, y eso sería la acción correspondiente. Si es que corresponde simplemente querellarse contra una organización de ese tipo. No, se querella contra las personas que detuvieron, etcétera. Sigue tratando este tema como un tema de delitos individuales, personales. Por casualidad se juntó un grupo de comuneros en Traillén, por casualidad, Coyipulli, por casualidad aquí, por casualidad allá. Así que son delitos individuales, quebrantaron la ley, pero por otro lado son buena gente, son del pueblo elegido mapuche. Así que probablemente ya están saliendo o las querellas no van a llegar a ninguna parte. Los que sí van a llegar a alguna parte son las querellas para los civiles, para los huincas, que llamaron a concentrarse frente a los municipios y ayudar a carabineros a hacer uso de la fuerza pública que ya decretaron los payasos de los derechos humanos de la ONU, que era fuerza excesiva, que hay que investigar profundamente. ¿Cómo se les ocurre enfrentarse a los comuneros, a nuestros niños, a nuestros combatientes? Ay, pues ¿cómo se les ocurre? ¿No ven que son los dueños del territorio? Porque hace como 2000 años llegaron ahí y sacaron a otros que eran los dueños del territorio. Entonces ahora son los pueblos originarios. O sea, se originaron hace, no, ni siquiera 2000 años, mucho antes, mucho más recientemente. Sí, no son originarios. Casi no hay pueblos originarios en este planeta.
Los primeros pueblos originarios deben haber sido los primeros humanoides o homínidos, como lo llaman, que vivían en África y que empezaron a expandirse por el resto del planeta poco a poco. Todos los demás hemos llegado a un lugar y hemos desplazado a otros, pues todas las sociedades se han constituido así, esa es la realidad. Pero en fin, hay ciertos mitos fundacionales que funcionan contra toda lógica, contra toda evidencia empírica, contra todo estudio, contra toda realidad, porque es lo que conviene políticamente. Entonces, los pueblos originarios. Ok, o los originarios. Los originarios llegaron ya cantando el ricachá. Pasando a otra cosa, Argentina, que fue alguna vez el país más rico de América Latina y uno de los más ricos del mundo, un país del primer mundo a fines del siglo XIX, ahora se ha convertido no solo en un país del tercer mundo, sino que en un país que no paga las deudas, un país que hace 15 años entró en default, ahora estuvo a punto de entrar en default, o entró en default por segunda vez, ahora se escapó raspado, se ha endeudado a un nivel. ¿Saben ustedes cuál es la deuda argentina? No me lo van a creer, nene. 324 mil millones de dólares, que corresponde al 90% del Producto Interno Bruto de Argentina. ¿Cómo se endeudaron tanto? ¿De dónde fue ese dinero? ¿Quién se comió, quién se fusiló ese dinero? ¿Quién se fusiló ese dinero? Esto me recuerda a un chiste de Fontana Rosa, y lo voy a contar. Un chiste que estaba en una caricatura, pero también verbalmente sirve y que muestra cómo funcionan, parece, muchos en ese hermoso país. Se encuentran dos tipos y uno le pregunta al otro, asumiendo que era muy rico, ¿y qué ha sido de tu fortuna? Y el tipo dice, y bueno, ya no hay fortuna. ¿Pero cómo? Le dice, tú eras enormemente rico. Y bueno, dice, me fusilé la mitad de mi fortuna con putas, con bailes, con autos, comprando caballos de polo. Ah, y la otra mitad, le pregunta. La otra mitad la malgasté. Ahí está. ¿Cómo la malgastaron en Argentina esos 324 mil millones? ¿A dónde fueron a dar? ¿Cuál fue el uso que se le dio a los sucesivos créditos y préstamos que ha recibido? No sé cuántos ya enormes. Uno de los últimos fue por 50 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, me parece. El Banco Mundial les ha prestado plata. No la devuelven. Y cuando llega el momento de los cubos, cuando ya no pueden seguir pagando las cuotas, dicen, no podemos, pero te ofrecemos que en 2 años más te pago algo así como la tercera parte de lo que te debo. O sea, un descuento del 66%, más o menos. ¿Qué se hizo ese dinero? Logró el país construir una base industrial más grande. Argentina logró establecer a costa del endeudamiento un nuevo piso más elevado de desarrollo. No, porque Argentina, ese país que era el más rico de América Latina en 1890 o 1905, en esos años, tiene un 35% de pobreza, o tenía cuando se hicieron estas cifras, ahora con la pandemia vaya a saber uno, y un 50% de inflación al año más menos. Creo que su actual presidente, el señor Fernández, hizo la siguiente declaración a propósito de esta situación de que no pagan las deudas. Dijo, Argentina tiene toda la voluntad para pagar, pero no tiene los recursos. ¿Qué es eso? Es como, ¿qué clase de explicación es esa? Es como que yo les dijera, yo tengo la mayor voluntad del mundo por volar, pero no tengo alas. Claro. O sea, cuando uno no tiene recursos para hacer algo, por ejemplo, para pagar una deuda, el tema de que si uno tiene o no tiene voluntad es totalmente indiferente. Uno puede decir que tiene toda la voluntad del mundo, pero como igual no va a pagar, es una frase completamente vacía. Si Argentina hubiera tenido, los gobiernos, no culpemos a Argentina, si los gobiernos argentinos hubieran tenido la voluntad de pagar, habrían pagado, en primer lugar se habrían endeudado, en primer lugar habrían usado esos dineros de alguna manera más eficiente. ¿Cómo se ha gastado esa plata? Es la gran pregunta que me hago. Y si hay algún amigo argentino que por casualidad, sé que hay alguno que ve en este programa, me gustaría que me mandaran un mail a contacto
elvillegas.cl y me contaran en qué creen ustedes que se ha gastado a lo largo de años estos enormes créditos que recibió Argentina. O en qué se había gastado antes la plata que requería créditos para seguir avanzando, moviéndose en el Estado. Demasiado gasto, demasiada burocracia. Recordemos que Argentina, estimado amigo, es un país federal, que el caso de Argentina es interesante no solo por la dimensión del desastre de una nación que era tan rica, sino porque está indicando el camino hacia el cual vamos nosotros. Aquí hay una especie de carrera de posta, ¿no? Nosotros nos dirigimos, a medida que se siguen demoliendo la institucionalidad que logró hacer de este país un país que crecía, nosotros nos dirigimos a la situación que vive ahora Argentina. Argentina, por su parte, se dirige a la situación que vive ahora Venezuela, y Venezuela se dirige, si es que no está ya en ese lugar, a la situación que vive Haití, y Haití supongo que en algún momento, no sé, va a caer a la situación que viven algunos países en África, donde aparte la pobreza y el desastre, viven en perpetua guerra civil. Siempre se puede empeorar, siempre se puede llegar a una situación peor. Y aquí se está trabajando intensamente y diligentemente para que se desmoronen las frágiles instituciones, porque son siempre frágiles, que hacen que un país o prospere, por tales o cuales leyes, o tales o cuales reglas, o tales o cuales normas, o tales o cuales valores, o que se derrumbe porque esas leyes, esos valores o esas instituciones han sido destruidos y sustituidos por otros que no funcionan. Peor aún, muchas veces son sustituidos por instituciones que se sabe que no funcionan, que se ha visto enormes veces, muchas veces, que no funcionan, pero se sigue insistiendo con la majadería de los majaderos, de los tontos, de los fanáticos, de los que están encerrados en una concepción del mundo. Para allá vamos. Antes de pasar a la parte literaria que les tengo para hoy, les quiero recordar un par de cosas más a Controller, que le deja tiki-taka funcionando la sección administrativa de su empresa. Controller fue fundada, organizada y es gestionada por expertos que trabajaron 20 años en empresas internacionales y saben encontrar de inmediato dónde están los problemas en su sistema de gestión administrativo, financiero, contabilidad, lo que sea. Los van a reparar, los van a asesorar a usted y su empresa va a funcionar como nunca. Póngase en contacto con Controller, amigo. Aquí están los datos. ¿Qué pierde? Nada. Un par de minutos y va a cambiar la vida de su empresa. Lo mismo con Notario Express. En vez de ir a una notaría e instalarse 3 horas a esperar que lo atiendan, instálese frente a su computador y en 3-4 minutos tiene listo su papel en notarioexpress.cl. Lo arma ahí entero, lo paga ahí y luego tiene que ir a la notaría igual porque tiene que firmar, pero ya está todo listo y usted va a estar ahí solo unos minutos en vez de estar unas horas. Lo firma delante del funcionario de la notaría porque eso tiene que hacerse así y se va de inmediato. Fuera de eso, ellos le ofrecen un servicio para hacer mucho más fuertes los contratos de arrendamiento con base notarial y un mecanismo de transferencia de vehículos sin que usted tenga que asistir al registro civil. Les recuerdo además el ajedrez de Pablo Tolosa, un gran regalo para los chicos el 16 de agosto. Recuerden lo que les he dicho de que el ajedrez es algo más que un pasatiempo, es algo más que un juego, es formador de la mente. Y en los niños, eso por Dios que es poderoso, les cambia la vida, incluso aunque dejen de jugar a los 6 meses. Ya tienen instalados los procedimientos, las heurísticas, los protocolos, las líneas básicas de programa, la BIOS del intelecto para que sean mejores profesionales, mejores estudiantes. Y el autor que les quería tratar hoy día es Shakespeare, un autor del cual todo el mundo sabe quién es, todo el mundo tiene cierta idea de quién es, pero pocos lo han leído porque Shakespeare, para mucha gente, ha corrido la suerte que corren los clásicos, las vacas sagradas de la literatura, que se supone que son aburridos, que son latosos, que es algo que hay que saber, que hay que hacer una reverencia, hay que persignarse frente al busto de Shakespeare, pero no, ni leerlo, nica. Están totalmente equivocados con eso. El Shakespeare es entretenidísimo. Es el primer dramaturgo que inventa personas de verdad, que cambian, que pasan del amor al odio, del odio al amor, que tienen arrebatos de generosidad y de crueldad, que son seres humanos, llenos de contradicción y conflicto. Nada que ver con los personajes del teatro, por ejemplo, de Corneille, un dramaturgo francés, donde todos los personajes son como unos monumentos que caminan y lanzan unos tremendos, todos son razonadores, unos tremendos parlamentos muy interesantes, muy bien armados, pero no son seres humanos, son como
como la encarnación ambulante de un principio filosófico. Si es que, salvo que a uno le guste mucho el francés y le guste leer cosas así bien escritas y muy armadas, pero como teatro, nada que ver. El que inventó la persona es Shakespeare. Y bueno, los invito a que lo lean. Hay millones de traducciones al español, algunas son mejores que otras son peores que otras. No sé, esta es bastante buena. Es difícil hacer la comparación porque uno podrá saber inglés, pero no necesariamente el inglés que se usaba en el siglo XVII. Tiene bastantes diferencias, así que uno no tiene un rasero de comparación realmente, salvo que tome como rasero de comparación una traducción al inglés moderno, pero ya estamos entrando en complicación. Esta es muy buena, es de la editorial Ateneo, una gran editorial que ha publicado muchísimas obras clásicas. Seguramente que ustedes lo pueden encontrar en librería. Y eso sería todo por hoy, amigos. Quizás me apresuré un poquito al final, pero tenía este problema técnico y no quiero que se repita. Así es que si he dejado de decir alguna cosa, ustedes me perdonarán. Muchas gracias y nos vemos mañana con Nicole Rodríguez.